El 21 de octubre del año 1600, la gran batalla de Sekigahara se lleva a cabo y nuestro protagonista, Toyohisa Shimazu, puede hacer retroceder a las tropas enemigas, logrando herir al general de la Armada Oriental, Lee Naomasa. Sin embargo, queda gravemente herido y cuando estaba a punto de morir, llega a un misterioso sitio en el que se encuentra este hombre llamado Murasaki, el cual lo transporta a otro mundo que es muy similar a la Tierra, pero cuenta con otras razas sacadas de historias fantásticas como enanos, goblins o elfos, siendo rescatado por estos últimos, los cuales lo llevan a un castillo en ruinas en el que se encuentran otras figuras importantes de la historia japonesa como Oda Nobunaga, el daimyo que intentó unificar Japón, o Nasuno Yoichi, un destacado arquero que sirvió al clan Minamoto en el periodo Heian. Pero aún así, lo particular del asunto es que los semi-humanos están gobernados por los humanos, siendo constantemente explotados y maltratados por nobles pertenecientes a un imperio llamado Orte, el cual en sus inicios fue un reino asolado por la pobreza hasta la aparición de un drifter con grandes habilidades de comunicación y un carisma que conquistó a la gente de inmediato, dando un golpe de estado y derrocando al gobierno anterior, estableciendo el actual Imperio de Orte, el cual tiene como objetivo la supremacía humana sobre las otras razas, esclavizando a las especies para que trabajen por el bien de la humanidad. Sin embargo, poco después de alcanzar el éxito y convertir a Orte en un imperio funcional, el hombre se quita la vida y tiempo después de su muerte, Orte se ve involucrada en varias guerras que van destruyendo lentamente al mismo imperio. Por un lado, el grupo dirigido por un End llamado el Rey Negro, el cual en algún momento buscó la salvación de la humanidad, pero luego de ser rechazado es corrompido y decide pasarse al lado de los monstruos para destruir a la humanidad y crear una sociedad únicamente de no humanos. Y en el caso de los Drifters, que son figuras importantes invocadas por Murasaki para traer cambios a favor de la humanidad, los Ends son personajes famosos de la historia que tuvieron algún final trágico y dichos sucesos los terminaron corrompiendo, siguiendo al Rey Negro, un líder carismático, para acabar con la humanidad. Entre estos encontramos a personajes como Juana de Arco, figura histórica de Francia que luchó fielmente por su nación en la Guerra de los 100 años, pero que al final fue traicionada por sus compatriotas y fue entregada a los ingleses, donde la acusaron de varios cargos y terminó siendo lanzada a la hoguera. Como acompañante de Juana se encuentra Gilles de Reyes, camarada de la doncella de Orleans, quien intentó salvarla de los ingleses, pero fracasó y después se volvió intencionalmente un asesino en serie, ya que tuvo la creencia de que Juana terminó en el infierno luego de que fuera consumida por las llamas, y para asegurar un puesto en el sitio cometió muchos delitos que más adelante lo convertirían en uno de los personajes más oscuros de Francia. También se encuentran algunas figuras importantes de otros países como Anastasia Romanova, la gran duquesa de Rusia, que con tan solo 17 años se vio implicada durante el estallido de la revolución y fue capturada junto a toda su familia, siendo fusilados por los bolcheviques, la facción que se hizo con el poder. Aparte de esta, también se encuentra Rasputín, el conocido místico que fue asesinado por acercarse demasiado e intentar controlar a la nobleza, y otras figuras importantes de Japón como Hijikata Toshizo, el vicecomandante del Shinsengumi, o Minamoto no Yoshitsune, un general del clan Minamoto que vivió en el último periodo de la época clásica de Japón, siendo invocados por una mujer llamada Issei, la cual busca la supremacía de los Ends para derrotar a Murasaki en una especie de juego. A diferencia de los Drifters, los Ends cuentan con habilidades sobrenaturales que provienen de cómo murieron o de los eventos que condujeron a sus muertes, y para evitar el avance del Rey Oscuro existe una organización compuesta por una liga de magos conocida como Octobrista, la cual es liderada por un Drifter llamado Abe no Seimei, el cual en la cultura japonesa es un gran estratega y debido a sus amplios conocimientos fue categorizado como un hechicero legendario. Este tiene un amplio grupo de magos que cuentan con habilidades mágicas poderosas y se encargan de reunir a los Drifters para combatir a los Ends y evitar la destrucción de la humanidad. Aparte de la organización del fin, Orte se encuentra en guerra con varios países como la nación de Jibinen,
la cual está conformada por gremios comerciantes, siendo liderada por un noble llamado Shylock en compañía del supervisor de los marines del país y secretario del banco de comerciantes llamado Naisel Brigante, y aunque son diezmados en tierra, tienen bajo su dominio la mayor parte del mar, ya que cuentan con la ayuda de un drifter que perteneció a la Armada Imperial japonesa, destacándose en la Segunda Guerra Mundial, siendo un estratega bastante habilidoso que estuvo a bordo en el Hiryu, un buque importante que posteriormente sería destruido, hundiéndose con el drifter Yamabuchi Tamon a bordo, por lo que ahora está a su poder, aunque bastante deteriorado. Volviendo con Toyohisa, mientras habla con Oda Yoichi, Aram, un caballero real enviado por parte del Imperio Orte, se presenta en la aldea de los elfos luego de escuchar que se habían relacionado con los drifters, y ya que esto es considerado un grave delito, empiezan a quemar el pueblo como castigo, acabando con el jefe de la aldea, al igual que varios elfos más. Cuando notan el humo proveniente de la zona, el grupo decide moverse para ayudar a los elfos, encontrándose con los gemelos que aparecieron al comienzo, los cuales estaban siendo perseguidos por soldados de Aram. Luego de derrotar a los hombres, se dirigen a la aldea e incendian un campo de trigo cercano, y ya que de la cosecha se cobraría dinero proveniente de los impuestos, el ejército detiene el ataque y se concentra en el incendio ideado por Nobunaga. Y aprovechando el descuido de las tropas, Toyohisa se abre paso, acabando con varios soldados para después tener un combate con Aram, donde lo acaba derribando y utiliza una técnica de su clan que consiste en golpear al enemigo con la vaina de la katana, dejándolo moribundo y haciendo que los elfos den el golpe final como una forma de vengarse por todo lo sufrido. Tras el linchamiento, Yoichi acaba con los soldados restantes y se reúnen con los elfos para decirles que ya es momento de rebelarse. Mientras tanto, un país conocido como el Muro del Norte, llamado Carneades, es atacado por el ejército del Rey Negro y los octobristas, que intentaban convencer a la fuerza militar del país para que siguieran órdenes de dos drifters muy destacados en el uso de tácticas y estrategias militares. Por un lado, el reconocido Aníbal Barca, proveniente del antiguo Cartago, y su gran rival durante la Segunda Guerra Púnica, proveniente de la antigua Roma, Cornelio Escipión. Sin embargo, los soldados de Carneades, que se niegan a seguir órdenes de extranjeros, se ríen cuando Aníbal, que ya es un anciano, se orina en medio de la conversación, enojando a Escipión, que es interrumpido por Seimei, el cual menciona que las tropas del Rey Negro están a punto de atacar, por lo que deben proteger a los drifters de cualquier forma. El líder de los Ents da la orden de acabar con los humanos y su ejército, compuesto por distintas razas, empieza a atacar el muro, usando a varios dragones para subir a la fortaleza, y en medio del enfrentamiento, un portal se abre y un piloto perteneciente a la Segunda Guerra Mundial aparece repentinamente y luego de ver el panorama, ataca a los dragones que se encuentran a su alrededor sin vacilaciones, siendo Naoshi Kano, un destacado piloto en la Segunda Guerra Mundial, la ayuda para que los otros drifters puedan escapar. Durante la defensa de Carneades, los Ents invocados al servicio del Rey Negro empiezan a atacar los muros, destruyendo la entrada que protegía la fortaleza y acabando sin escrúpulos con los soldados que intentaban defenderse inútilmente. Seimei se reúne con otros drifters, los cuales son Butch Cassidy, el famoso ladrón que lideró a la banda criminal Wild Punch, y Billy the Kid, el legendario forajido que perteneció a la pandilla de Butch durante un tiempo. Luego de mencionar que el reino de Carneades ha caído, Seimei le pregunta a los representantes de la Segunda Guerra Púnica si hay una posibilidad de acabar con el Rey Negro, y respondiendo a la cuestión, Aníbal dice que la probabilidad no es de 0. Tras escuchar la respuesta, escapan del sitio gracias a las habilidades de los forajidos, siendo apoyados por Kano, que acaba con 4 dragones de caballería y más tarde termina cayendo en un bosque repleto de animales salvajes. Después de la batalla, los heridos son curados por el Rey Negro, el cual da la orden de buscar y eliminar a los humanos restantes. Por otra parte, los elfos, que discuten sobre la remota posibilidad de hacer una revolución, son convencidos por Toyohisa, el cual es ayudado por un octobrista que aparece por la zona llamada Ulminu, quien aplica un hechizo sobre el samurái para que pueda ser entendido por los elfos e influencie rápidamente en estos, aunque sus habilidades de liderazgo ayudan bastante a la causa.
Poco después, el grupo reúne todo el armamento de los soldados muertos, al igual que 2 caballos en buenas condiciones para que puedan ser usados por los elfos, los cuales resultan ser artesanos hábiles y tienen una afinidad natural con los arcos, siendo mayormente entrenados por Yoichi. Toyohisa decapita a los soldados y entierra sus cabezas en una tumba a modo de respeto, mientras que Nobunaga aprovecha sus cuerpos y los mezcla con heces y otras sustancias para conseguir a largo plazo un montículo de salitre, y también le pide a Ulminu que consiga una cantidad considerable de sulfuro necesario para lo que viene. Más tarde, soldados de Orte llegan a la aldea, la cual se encuentra desierta, y cuando revisan los alrededores se percatan de que los pozos están repletos de heces fecales, por lo que no se pueden hidratar con el agua del sitio. Por la noche, los soldados empiezan a ser atacados por los elfos y Toyohisa se aparece para llamar la atención del enemigo y hacer que se agrupen para seguirlo, y después del cometido, Nobunaga aparece con los elfos y hacen una barricada para atacar a discreción usando flechas de fuego para incendiar la aldea y posteriormente atacar a los soldados con flechas cubiertas de heces, y ya que el agua de los pozos también está infectada, las probabilidades de morir por alguna enfermedad son casi seguras. Antes de que puedan escapar, Toyohisa se encarga del comandante, haciendo que los hombres restantes corran inútilmente y al final terminen muriendo a manos de Yoichi. Al día siguiente, el grupo utiliza las armaduras para disfrazarse y entrar a Orte, tomando posesión del castillo en el que se encuentran las mujeres de los elfos, ya que si habrán notado, no había ninguna mujer en la aldea, y esto debido a que fueron secuestradas por el imperio, siendo usadas para la satisfacción de las tropas. Después del saqueo, Toyohisa reúne a los soldados para acabar con estos, pero Nobunaga interviene para dar la orden por su cuenta, ya que Toyohisa mantiene un código de honor y no toma la vida de niños, mujeres o aquellos que decidieron rendirse. Tras el fusilamiento, solo uno de los hombres es dejado con vida por el hecho de no haber estado anteriormente en el ejército cuando tomaron a sus mujeres. Al igual que la vez pasada, entierran sus cabezas y utilizan sus cuerpos para la producción de salitre. Los días pasan y cuando las mujeres encerradas provenientes de distintas aldeas regresan a sus hogares, una proclamación hecha por Nobunaga se expande por los alrededores, haciendo que elfos de distintas villas se rebelen contra Orte y acaben con sus tropas, dando paso a la gran revolución élfica. Siguiendo a los drifters que les ayudaron, varios de los elfos por los alrededores se unen a estos y comienzan a ser entrenados por Yoichi en el uso de arcos, mientras que otros reúnen la mugre de los baños por orden de Nobunaga. Más tarde, el campamento es encontrado por Juana de Arco, que empieza a incendiar la zona en compañía de Giles de Reis para que los drifters aparezcan, y rápidamente Toyohisa llega al sitio para combatir con esta, mientras que Yoichi se enfrenta a Giles de Reis y Nobunaga agrupa a los elfos para organizar el ataque. A pesar del disparejo combate, Toyohisa se las puede arreglar con su agilidad y luego de ser ayudado por Ulminu, que utiliza un hechizo de defensa para proteger al drifter, el samurái la aparta del lugar y le pide que vuelva a usar el hechizo, pero esta vez siendo usado como catapulta para lanzarse al ataque y encerrar a Juana de Arco en un pozo cercano, dejándola con vida al notar que era una mujer. Por otro lado, Yoichi, que puede herir en varias ocasiones a Giles, es atrapado por el hombre aparentemente inmortal, y en medio del enfrentamiento, el grupo de Seimei aparece y utilizan una ametralladora que tienen en su poder, destruyendo a Lend hasta convertirlo en prácticamente polvo. Aún así, Giles se sigue arrastrando por el suelo y no es hasta que Juana sea rescatada por uno de los soldados goblins y salga del sitio que Lend termine muriendo, convirtiéndose en sal, luego de cumplir esta vez con su deber de proteger a la mujer. Después del combate, Yoichi se topa con otro drifter, el cual también se había dirigido al sitio, siendo este el señor al que sirvió anteriormente, Minamoto no Yoshitsune, quien por el momento no pertenece a ninguno de los bandos y se encuentra analizando las opciones para quedarse con aquella que le brinde más diversión. Tras saludar a Yoichi, se marcha del sitio y más tarde, luego de acabar con los monstruos restantes, Seimei habla con los otros drifters y cuenta que fueron atacados varias veces durante el viaje hasta que en uno de los ataques fueran separados de Escipión, que quedó en alguna parte del camino, afectando a su rival Aníbal, quien empezó a comportarse de una manera extraña.
Al día siguiente, Escipión, que busca el camino de regreso, se cruza con varios hombres bestias que le apuntan con sus armas y lo llevan con Cano, al cual ahora tratan como un dios por la supuesta capacidad de volar por los cielos, y al momento de mencionar a Roma, este lo asocia con Italia y la Alianza del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo que se vuelvan camaradas. Nobunaga, que queda fascinado por los cartuchos, habla con los forajidos sobre las armas, enamorándose de la ametralladora, que prácticamente es inútil por la escasez de municiones. Sin embargo, al momento de mencionar que se encuentran produciendo pólvora, Butch enseña la pieza que permite la explosión, llamado detonador, y más tarde, uno de los magos trae el azufre que había pedido Nobunaga anteriormente, y tras saber que necesitan artesanos mucho más habilidosos que los elfos para la fabricación de arsenal, este decide rescatar a los enanos, los cuales se encuentran esclavizados por Orte, para después destruir el imperio y unificar a los pueblos bajo una sola alianza multirracial, donde cada raza tendrá autonomía bajo el mando y la regencia de Toyohisa, creando una estructura militar poderosa que podrá destruir por completo a todos los Sens. Mientras esto ocurre, Toyohisa tiene un pequeño enfrentamiento con Aníbal, donde descubre que el viejo extraño es alguien especial. Por la noche, el samurái le menciona a los elfos el plan de liberar a los enanos, y aunque no les agrada la idea por varios problemas que han tenido con estos durante el paso del tiempo, deciden seguir a Toyohisa y enmendar los errores que tuvieron en el pasado. Seimei, que debe volver al cuartel de los octobristas, se despide de estos, y antes de marcharse, Butch le entrega una pistola a Nobunaga para que pueda servir de ejemplo a la hora de fabricar las armas. El grupo se pone en marcha, y poco después de llegar al lugar donde se encuentran encerrados los enanos, empiezan a lanzar bombas que son el resultado de la mezcla entre algunos minerales y el azufre en su poder, acabando posteriormente con las tropas del castillo. Al momento de intentar ingresar a la fortaleza, la caballería pesada de Orte aparece, y al momento de salir son atrapados con la magia defensiva de Ulminu, dando como resultado una masacre completa. Debido a la situación, los soldados restantes deciden cerrar el portón del castillo, pero gracias a una estrategia por parte de Aníbal, Nobunaga le pide a Ulminu que utilice su hechizo en los muros de la fortaleza, creando una escalera que le permite al grupo el acceso al castillo, haciéndose con el control del lugar en pocos minutos. Luego de recorrer la zona, rescatan a los enanos, los cuales, a pesar de su resistencia, se encontraban en un estado deplorable. Tras darle comida a los enanos, reúnen a los últimos caballeros del imperio, quienes decidieron rendirse, y siguiendo su código de honor, Toyohisa los perdona, acabando únicamente con el capitán, a quien le recae toda la responsabilidad. Por otra parte, el Rey Negro, que se encuentra trabajando con los monstruos, enseñándoles lo necesario para que puedan subsistir en la nueva sociedad que pretende crear, es atacado por uno de los 6 grandes dragones que habitan en el mundo, nombrado Bronce, pero aún así puede lidiar con la criatura fácilmente, alterando todo su cuerpo y haciendo que el dragón se le termine uniendo a la fuerza. Asimismo, Juana de Arco, que despierta luego de varios días, se entera de la muerte de su compañero Giles y decide vengarse de Toyohisa por haberse contenido en la pelea. Aprovechando el nuevo cuerpo de Bronce, los monstruos recolectan sus escamas para la creación de nuevas herramientas, y mientras esto sucede, el Rey Oscuro, que camina por la zona, desprende algunas pequeñas partículas de sal provenientes de su cuerpo. Al día siguiente, un Okama aparece repentinamente en el terreno de los elfos, y luego de escuchar sobre la producción de arsenal, se dirige con los drifters, los cuales hablan con los enanos sobre la creación de armas conocidas como mosquetes, haciendo que trabajen al instante y puedan tener los primeros prototipos en poco tiempo. En medio de las pruebas, el Okama aparece y le dice a Nobunaga que ha decidido venderles a Orte, ya que el sujeto es dueño de una gran parte del imperio, siendo este un drifter que estuvo presente desde la construcción del mismo y ha perdurado gracias a su amplio conocimiento en diferentes campos fundamentales para el desarrollo de una nación. Sin embargo, no se mueve bajo el principio de la lealtad, y al momento de comprender que no tienen salvación, decide venderle su territorio a los drifters mientras sea de utilidad para obtener alguna ganancia y hacer parte de la nueva nación que está por surgir. Y el Okama es el conde de Saint Germain, una enigmática figura que ha mantenido varios misterios detrás a lo largo del tiempo. A la mañana siguiente, el grupo se puede infiltrar fácilmente al imperio gracias a la ayuda del conde, y después de reunir a los altos mandos, anuncia su traición, siendo seguido por varias personas. No obstante, Rasputin, que
se había hecho con el alma de una de estas, aparece y le pide a sus soldados que entren a la sala para acabar con todos, pero los goblins son detenidos por Toyohisa, quien seguidamente acaba con la marioneta controlada por Rasputin. Poco después llega el arsenal producido por los enanos, al igual que los soldados de Saint Germain. Toyohisa, que se agrupa con estos, les entrega las armas fabricadas recientemente y se preparan para defenderse de los Ents, creando una pequeña barricada y esperando el momento justo para disparar a quemarropa, siendo cubridos por Yoichi, que se encarga de los goblins en compañía de los elfos, mientras que los hombres vuelven a recargar las armas y son defendidos por Toyohisa, que se lanza al ataque con los enanos, abriéndose pasos sin inconvenientes hasta la aparición de Jikata, que despliega las tropas y se enfrenta a Toyohisa, desatando el resentimiento que guarda con el clan Shimazu debido a que sus descendientes estuvieron implicados en una revuelta que posteriormente pasaría a ser conocida como la Guerra Boshin, en la cual estos acabaron con el shogunato que dominaba durante la época llamado Tokugawa, destruyendo al Shinsengumi, que se encontraba bajo las órdenes directas del mismo, y Jikata invoca las almas de sus compatriotas, haciendo que se enfrenten a Toyohisa, cortándolo en varias ocasiones. Mientras tanto, Nobunaga, que habla con Aníbal y observa otra de sus estrategias, habla con Yoichi para que observe a los enemigos, los cuales se dirigen hacia el centro de la ciudad y aprovechando esto, se adelantan a la situación y dejan algunos barriles llenos de aceite que posteriormente hacen explotar cuando los goblins llegan al sitio y los soldados restantes son atrapados con la magia de Ulminu, siendo acribillados por los hombres de Saint Germain. Toyohisa, que es ayudado por los enanos, tiene un mano a mano con Hijikata, que al final se termina retirando por órdenes del Rey Negro. Este, que menciona el valor de las tareas de reconocimiento, habla con un nuevo invocado que aparece repentinamente llamado Mitsuhide Akechi, el cual se une a sus filas para acabar personalmente con su antiguo líder. Al día siguiente, los Drifters se empiezan a expandir, acabando con los restos del Imperio Orte mediante tácticas y engaños orquestados por Nobunaga, y más tarde, Saint Germain, que habla con el líder de Jibinen, logra convencerlo de suministrar dinero y entregar su fuerza militar para combatir al Rey Negro a cambio de firmar un acuerdo de paz en donde recibirán su protección en la guerra contra los Ents. Por otra parte, Kano, que se encuentra con los forajidos, recibe una carta por parte de Tamon y rápidamente se dirige con este, y aunque no se alcanzaron a conocer en la guerra, sienten una conexión por haber servido a su país. Poco después visitan el Hiryu, el cual almacena en su interior varios aviones de combate, al igual que varias armas en muy buen estado. Luego de sorprenderse por las máquinas, Escipión, que es conocido por Tamon, le pide información sobre todo lo sucedido hasta su época, y aunque el comandante le dice que solo puede proporcionarle pequeños fragmentos de la historia, el romano menciona que será suficiente para hacerse una idea de los avances que tuvo la humanidad. Mientras esto ocurre, los Ents empiezan a movilizarse, haciéndose con uno de los territorios que difícilmente lograba proteger el sur, dirigiéndose sin tiempo que perder a su próximo objetivo.